Pesaba más de 70 toneladas. Su proyectil podía destruir una casa con un solo disparo. Y cuando aparecía en las calles de Varsovia, incluso los soldados más endurecidos por la guerra sentían miedo. El Sturm Tiger, una máquina sobre la que los historiadores aún discuten, algunos lo llaman una obra maestra de la ingeniería, otros un símbolo de la locura alemana. El intento desesperado de ganar la guerra, no con estrategia, sino con monstruos de acero. ¿Por qué Hitler supervisó personalmente cada etapa de su creación? ¿Por qué desmantelaron tanques Tiger en funcionamiento justo cuando el frente se derrumbaba? Y lo más importante, ¿por qué gastar los últimos recursos del país en un arma capaz de borrar un barrio entero, pero casi inútil en combate? Este tanque disparaba proyectiles cohete tan potentes que la presión de la explosión podía romper la armadura desde dentro. Su tripulación vivía encerrada en una caja de acero, donde un solo error podía acabar en tragedia. Al final de este video, descubrirás cómo nació y cómo terminó la máquina más extraña, absurda y peligrosa de la Segunda Guerra Mundial. La guerra urbana siempre fue la más cruel, donde las calles se convierten en laberintos y cada casa en una fortaleza. Los tanques comunes no sirven. Cuando el ejército alemán se enfrentó a ese tipo de combate, sus poderosas máquinas quedaron inútiles. Su blindaje no los protegía de las granadas lanzadas desde los pisos altos, y sus cañones no podían atravesar muros de piedra. Las calles, los callejones y los sótanos se transformaban en trampas mortales. Después de Stalingrado, el alto mando alemán entendió una lección amarga. Contra una ciudad no se lucha, se destruye. Así nació la idea de crear una máquina que no atacara, sino que borrara todo a su paso. No con fuego preciso, ni con ráfagas de artillería, sino con un solo golpe capaz de convertir un bloque entero en polvo. Para eso hacía falta un monstruo, tan pesado y protegido que nada pudiera destruirlo, y tan poderoso que pudiera arrasarlo todo. Así comenzó la historia del Sturm Tiger, un descendiente del legendario Tiger, creado no para combatir tanques, sino para destruir las mismas calles por las que estos circulaban. El problema de las batallas urbanas se hizo evidente en Stalingrado, una pesadilla de concreto y acero. El Blitzkrieg alemán no servía allí. Los tanques quedaban atrapados entre ruinas, la infantería se perdía y cada edificio se convertía en un bastión. El caza de Pavlov se convirtió en un símbolo de frustración. Un solo edificio defendido por soldados soviéticos resistió semanas de ataques. La artillería no podía destruirlo y cada asalto terminaba en pérdidas inútiles. Alemania necesitaba algo nuevo, un arma que pudiera eliminar un objetivo de un solo golpe. Las primeras soluciones fueron intentos a medias, el Sturminfanteriegeschütz 33B y el Sturmpanzer IV Brummbär. Sus cañones de 150 milímetros podían dañar edificios, pero no derribarlos. Los alemanes querían más, un arma capaz de hacer desaparecer una casa entera, no solo de abrir un agujero en la pared. Entonces los ingenieros se fijaron en un arma naval, el Raketenwerfer 61, un lanzador de cohetes antisubmarino. Disparaba cargas de profundidad de casi 40 centímetros de diámetro. En el mar era un exceso. En la ciudad era perfecto. Los militares entendieron que un proyectil de ese tamaño podía borrar un edificio fortificado o un búnker con un solo disparo. La idea parecía una locura, pero a Hitler le encantó. Amaba todo lo colosal: tanques, cañones, máquinas que inspiraran miedo con solo verlas. Solo quedaba decidir sobre qué plataforma montarlo. La elección obvia fue el Tiger I,
uno de los tanques más poderosos del mundo. Su blindaje, motor y suspensión podían soportar el peso adicional. Así nació la idea de combinar un cañón naval con un chasis de Tiger. Pero la realidad fue mucho más dura. En 1943, Alemania ya perdía terreno. Cada Tiger era vital. Las fábricas estaban bombardeadas, el combustible escaseaba y los recursos se agotaban. Por eso decidieron reciclar chasis dañados o viejos Tiger en lugar de fabricar nuevos. En agosto de 1943, presentaron el prototipo a Hitler. El líder quedó fascinado. La máquina encarnaba todo lo que admiraba: enorme, brutal y amenazante. La producción comenzó en febrero de 1944, demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra. El Sturm Tiger no se parecía a nada. Le quitaron la torreta y la reemplazaron con una casamata fija, con una abertura gigantesca para el lanzador. El blindaje frontal alcanzaba 150 milímetros, inclinado a 47 grados, equivalente a más de 200 milímetros de protección efectiva. Los laterales y la parte trasera mantenían los 82 milímetros del Tiger original, pero ahora soportaban una estructura aún más pesada. El peso total subió a 70 toneladas, 10 más que el Tiger. El motor seguía siendo el mismo, un Maybach HL 230 de 12 cilindros y 700 caballos. Para un tanque normal, bastaba. Para este monstruo, era apenas suficiente. Fuera del asfalto, avanzaba con lentitud, pero en combate urbano, eso no importaba. No estaba hecho para perseguir, sino para destruir. El armamento consistía en proyectiles de 1,5 metros de largo y 350 kilos. Eran tan pesados que dentro del tanque instalaron una grúa para cargarlos. Solo cabían 12 en total, más uno en el cañón. Cada disparo era un espectáculo. El humo y las llamas envolvían el vehículo, y la onda expansiva podía aturdir incluso a los propios soldados. Los ingenieros añadieron respiraderos alrededor del tubo para evitar que el arma se destruyera al disparar. Su alcance teórico era de 5,5 kilómetros, pero en combate real rara vez superaba unos cientos de metros. El Sturm Tigre no era artillería, era demolición pura. Solo se fabricaron 18 unidades, cada una un monumento a la locura técnica. Su debut ocurrió en agosto de 1944, durante el levantamiento de Varsovia. Un escenario perfecto: combate urbano, barricadas, casas fortificadas. Cuando cayó el primer proyectil, los combatientes polacos pensaron que había explotado una mina subterránea. Varios edificios desaparecieron al instante, convertidos en polvo y fuego. El impacto físico y psicológico fue devastador. Pero incluso un monstruo así tenía límites. Sus municiones pesaban tanto que necesitaban camiones especiales. Los puentes debían reforzarse para soportar su peso. Y si el motor fallaba, quedaba abandonado. Aún así, Hitler quedó satisfecho y ordenó construir más. Pero ya era demasiado tarde. A finales de 1944, Alemania se hundía, sin fábricas, sin combustible, sin mano de obra. Apenas una docena de Sturm Tigers llegaron a completarse. Se usaban donde el frente estaba colapsando, como artillería pesada o como arma de terror. 1945. El país se derrumbaba. Los aliados estaban en el Rin y el cielo pertenecía a los bombarderos. Cada Storm Tiger se enviaba al frente como una reliquia de esperanza. Pero la guerra había cambiado. La velocidad valía más que la fuerza bruta. Durante la ofensiva de las Ardenas, el Storm Tiger resultó casi inútil. Demasiado lento, demasiado pesado, incapaz de cruzar puentes o carreteras nevadas.
Uno tuvo que ser destruido por su propia tripulación. Sí, su poder era impresionante. Un disparo podía borrar un edificio, pero recargarlo llevaba minutos, y para entonces el enemigo ya había llamado a la artillería. Algunos se usaron luego en la región del Ruhr, entre fábricas destruidas, su hábitat natural. En un enfrentamiento cerca de Dortmund, un Sturm Tiger destruyó 2 Shermans con un solo disparo. La explosión levantó una nube de polvo visible desde kilómetros. Los estadounidenses pensaron que había sido un bombardeo aéreo. 1 hora después, el tanque quedó sin combustible. Otro participó en Remagen, intentando destruir el famoso puente sobre el Rin. Disparó varios proyectiles, causando derrumbes en la orilla, pero fue destruido poco después. Los últimos se dispersaron entre distintos frentes, algunos hacia el este, rumbo a Berlín. En la primavera de 1945, se alzaban entre las ruinas, inmóviles, como estatuas de una era que moría, sin municiones, sin combustible, sin propósito. Los ingenieros soviéticos y aliados los examinaron con asombro. El Storm Tiger era una mezcla de genialidad y absurdo, casi indestructible, pero inútil. Después de la guerra, solo unos pocos sobrevivieron. Uno se exhibe en Kubinka, otro en Münster, restaurados, silenciosos, tras vitrinas. Monumentos a un tiempo en que la ingeniería quiso superar a la razón. Si te acercas, verás los remaches, las soldaduras, el cañón enorme, como la boca de una bestia que alguna vez devoró ciudades. Fue creado para destruir y terminó como símbolo del fin de la destrucción. Una máquina nacida del sueño de poder absoluto, convertida hoy en un recuerdo del precio que tuvo ese sueño.